Hola, buenas. En este vídeo tutorial vamos a ver cuál es el programa que típicamente se le aplica a un PLC cuando se adquiere. En la portada del vídeo también hemos dibujado un reloj astronómico, un reloj, un teléfono. Vamos a ver por qué. En principio, cuando se adquiere un PLC, un controlador programable, tanto sea controlador o microcontrolador, el programa típico que se le hace para comprobar el funcionamiento es un simple contacto de entrada y una salida. Independientemente, en este ejemplo se ha cableado la salida, aunque sabemos que las iluminaciones, los indicadores luminosos de las salidas nos podrían ahorrar este paso. Es decir, que si activamos la entrada, vamos a comprobar con un LED que la salida funciona perfectamente. Por lo tanto, este sería el programa básico. Lo hemos representado en 4 lenguajes de los 5 que nos aconseja la norma, la IEC 61131-6. Tenemos el programa en lenguaje de contactos o ladder, en texto estructurado, en FBD, en diagrama de bloques o en Grace. Este primer ejemplo en Grace pues tiene poco fundamento, la verdad, pero se va a representar. Es decir, si activamos la I1 se activa la salida y cuando no se activa pues vuelve a la etapa 0, con lo cual se desactiva en este caso la salida. Bien, decíamos por lo tanto que cuando activamos la alimentación de lo que sería de la entrada del PLC, yo en el programa puedo advertir que le llega corriente a la salida. En el programa de texto estructurado puedo comprobar que la entrada se iguala a la salida. En este caso, como serían datos booleanos, pues con un 1 cada uno. Y en diagrama de bloques, como no tengo ningún bloque entre medias, no tengo ningún bloque AND, OR, etcétera, pues directamente se me iguala y se enciende la salida, al igual que ocurre con Grace. Y comprobamos que el PLC pues se le encienden unos pilotitos para comprobar que va todo bien, que se enciende tanto la entrada que recibe corriente como la salida. En este ejemplo hemos utilizado un PLC que funciona a 230, se alimenta, podría ser a 24 voltios, podría ser a 12 voltios en continua, 12 voltios en alterna y 24 voltios en alterna. Principalmente son las tensiones. Y luego, como decíamos, hemos utilizado una salida, en este caso alimentada también a 230 voltios. Pero ¿qué ocurre si encuentro este programa? Por ejemplo, yo puedo pensar que es el programa básico, sin embargo es un reloj. Habitualmente los microcontroladores disponen de una función de reloj, es muy sencilla de utilizar, que me va a permitir activar una salida en un tiempo programado. Por ejemplo, en este caso, este reloj dispondría de 3 levas, en las cuales cada una podría efectuarle una programación diferente y cualquiera de ellas terminaría con la culminación de la activación de una salida, como vemos aquí. En texto estructurado va a ser quizá un poco más laborioso, habría que definir un reloj y habría que determinar, en este caso, pues el año, el mes, el día, etcétera, como lo veremos en otro vídeo. En FBD lo mismo, vamos a tener el bloque con conexión directa y luego en Grace, si utilizamos un reloj, pues habrá que llamar a la variable, en este caso la variable que genera la hora, que la variable va a poder ser muy extensa si contiene todos los datos o simplemente una variable que contenga la hora o los minutos, los segundos, etcétera. Bien, por otro lado, como decíamos, si utilizamos la notación completa, algunos PLC me van a permitir generar la hora de reloj. Es decir, que la hora de reloj inicial va a ser la que yo quiera y entonces yo concretamente le voy a decir que el reloj se inicia el día 20 de octubre de 2019 a las 11:15, por ejemplo, y a partir de este momento la hora ya está funcionando. Esto es cuando se inicia el reloj y esto es la hora que hay en este momento, desde que se inició. Me va a permitir, si utilizo un simulador, llamar a la hora del ordenador. Esto es poco útil, pero bueno, para el caso de simulación viene bien. Y luego, la forma más seria es utilizar la pila del
del autómata programable y la hora del PLC. Es decir, esta hora se va a convertir a partir de este momento en la hora del PLC, que es la que va a tener siempre. Y para no perderla, como indico, pues todos los autómatas y microautómatas disponen de una pila. Una vez que ya he sido capaz de generar un reloj, pues puedo utilizar un comparador para activar una salida. Concretamente, si la hora del reloj es mayor o igual que otra hora que yo determino, pues se activará una salida o se desactivará, etcétera. Y como decíamos antes, en la hora de comparación, el controlador programable me va a permitir utilizar el tramo entero horario, o solamente las horas, minutos y segundos, o incluso segundos, etcétera. Es decir, en cada microcontrolador o controlador programable probablemente va a permitir que yo pueda utilizar tramos horarios concretos y no tener que utilizar lo que sería todo el date and time, que sería todo el tramo, digamos. Bien, también me puedo encontrar un reloj astronómico y puedo creer que, mira, un programa sencillo para activar una salida. El reloj astronómico, para no entrar en detalles, porque es un reloj que es muy interesante, a nivel de controlador programable me va a permitir introducirle la latitud y longitud de la localidad en la que yo lo he instalado, en este caso un reloj o un controlador programable, y voy a activar o desactivar una salida en función de las horas de sol. Es decir, voy a poder utilizar, por ejemplo, para un alumbrado público, un reloj astronómico y sin necesidad de utilizar sensores crepusculares, ya que al introducirle la latitud y la longitud, él va a saber concretamente en la localidad donde se ha instalado, donde he colocado la longitud y la latitud, pues a qué hora amanece y a qué hora se pone el sol. Previsiblemente todos los relojes astronómicos van a permitir lo que se llama un decalaje, que es un movimiento del offset. Es decir, si por ejemplo amanece a las 6:45, pues me va a permitir tocarle unos segundos, unos minutos, para que si yo en realidad quiero que el reloj active antes, 15 minutos antes, pues me va a permitir hacerlo. Incluso con la hora de la puesta de sol también. Recuerde que un reloj astronómico va a ser capaz de indicarme los solsticios, el estado de la luna, etcétera. En este caso, como indico, a nivel de automatización, lo vamos a utilizar como conocimiento del crepúsculo, es decir, cuándo se pone y cuándo se quita lo que sería la luz del día. Pero, siguiendo con el ejemplo, si yo encuentro esto en un programa, pues aparentemente puede ser un programa sencillo y luego, sin embargo, pues engloba una cosa un poco más interesante, como es el caso de la posición geográfica de donde se haya colocado el controlador. Y por último, me puedo encontrar un programa bastante simplón. Sin embargo, esta variable está manejada a través de Internet. Es decir, el controlador lo conecto a un router, el router se conecta a Internet, y esta variable, que la he llamado V1, pero lo que es la designación de la variable evidentemente va a depender de la marca, de la firma del controlador, pero me va a permitir manejarla a través de un web server, a través de una aplicación concreta para esta marca en concreto, a través de un servidor intermedio de la propia firma. Aquí lo he simulado de que lo que sería el teléfono directamente se conecta con el PLC, pero podría ser a través de un servidor LAN, etcétera. Y con esto terminamos y hemos visto cuál sería el primer programa simple que se le haría a un controlador una vez adquirido para comprobar si funciona.